Plan Estratégico Agroalimentario 2020, ¿usted considera que se puede cumplir? Digo porque, a ver si mi pregunta puede ser un poco paradójica. Tenemos algunas políticas que no acompañarían ese plan importantísimo de exportar 1 millón de toneladas de carne o quizá producir 160 millones de toneladas de granos. A ver si usted me puede dar una visión desde su punto de vista. A mí me parece que, por empezar, para llegar a 160 millones de toneladas vamos a tener que hacer más maíz en proporción a la soja. Vamos a tener que incrementar el volumen de maíz, si no va a ser muy difícil llegar a las 160. Si incrementamos el volumen de maíz, podemos llegar incluso antes del 2020 a las 160. ¿Qué hace falta? Y transparencia en el mercado del maíz, liberación de todo lo que es la exportación de maíz en conjunto para permitir formación de precios. Y después hay una política que estamos estudiando del Ministerio, lo hemos hablado con el ministro Jaguar, una política de incentivos al uso de fertilizantes. De alguna forma, el uso de fertilizantes, más allá de reposición de nutrientes, nos va a permitir incrementar los rendimientos. Y también la apertura de nuevas zonas, algunas zonas nuevas para la agricultura. Y eso va de la mano, no solo de una mirada territorial, sino también de obras de infraestructura en las cuales se está trabajando, se está pensando, que son las grandes obras de riego que necesita el país, para ampliar zonas que hoy no tienen agua y serían excelentes zonas productoras contando con agua de superficie. Hoy estaban anunciándose en algunos medios algunas posibilidades de inversión del orden de los 1.500 millones de dólares para, digamos, elaborar etanol a partir de maíz en el curso de los próximos 2 años. Yo creo que es importante ese valor agregado al grano para potenciar inclusive y traccionar la superficie. Es un momento muy particular el que nos toca vivir ahora con el tema del bioetanol de maíz. Fíjense que el director general de la FAO acaba de declarar o llamar la atención a Estados Unidos por el uso de que se hace del maíz para bioetanol en relación a la escasez aparente de disponibilidad de alimentos por motivo de la gran sequía de Estados Unidos. Pero yo pienso que el bioetanol, tanto de maíz como de caña de azúcar, tiene futuro en la Argentina. Habrá que analizar cuál es más lógico potenciar hacia el futuro, si va a haber alguna competencia con el alimento o no. Yo creo que la Argentina está todavía para producir muchísimo más maíz y el bioetanol tiene su espacio. Lo que creo que hay que hacer es no tener una política excesivamente volcada hacia la producción de bioetanol de maíz, atento a la precaución de cómo está reaccionando hoy el mundo con el uso de este tipo de productos para producir energía. Yo creo que es una etapa el maíz, hay otras alternativas que van a ir apareciendo también, como son la biomasa, el tema de los cultivos energéticos, gramíneas, etcétera, que estamos trabajando en eso y yo creo que vamos a tener muchas opciones en el futuro de agroenergía más allá del bioetanol de maíz. Cambiando de tema y ya en la finalización de Panorama Agropecuario, vamos a compartir con todos ustedes la segunda parte de la nota que le realizamos al ingeniero Hernán Echeverría de la Estación Experimental INTA Balcarce, hablando sobre la fertilización de los cultivos de trigo y cebada. En esta oportunidad le preguntamos las respuestas a la fertilización nitrogenada cuando no están cubiertas las necesidades de fósforo. Lo escuchamos. Si uno tuviera niveles de fósforo muy bajos en el suelo, y hace aplicaciones de nitrógeno, el cultivo realmente no podría responder al agregado de este nitrógeno. Situaciones de muy baja disponibilidad de fósforo no es lo común ya en nuestra zona. En nuestra zona ya los productores han venido fertilizando, aplicando fósforo, algunos en forma más generosa, otros muy gasolera, pero en general los productores han venido aplicando fósforo. Entonces, situaciones de muy baja disponibilidad es difícil que tengamos. Por lo tanto, yo creo que
con que el productor haya hecho una aplicación de base, que generalmente son 80, 90, 100 kilos de fosfato diamónico a la siembra, debería estar en muy buenas condiciones para que responda al agregado de nitrógeno. Hay algo que es importante, el productor tiene que saber que hoy en día la relación insumo-producto, o sea, la relación entre el precio del trigo y el precio del fertilizante es muy favorable, es muy favorable. Entonces, sumado esto a los precios internacionales que tenemos realmente muy firmes y demás, yo creo que están dadas las condiciones como para que el productor piense en tratar de tener altos rendimientos en sus cultivos de invierno. Por lo tanto, yo creo que están dadas las condiciones, comercialmente el panorama parece que está un poco más acomodado ahora, entonces yo creo que están dadas las condiciones como para aspirar a tener buenos rendimientos en los cultivos de invierno. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ha habido buenas precipitaciones, los perfiles de humedad están cargados, yo creo que es el momento como para decir, bueno, hacer un refuerzo en la aplicación de nitrógeno y esto va a redundar en un muy mejor rendimiento para esta campaña. Lalo, dos temas, tipo examen estamos, ¿no? Tipo ping-pong. Bueno, momento de aplicación, en el caso, por ejemplo, de cultivos de cebada y trigo que están macollando, y de acuerdo a las dosis, bueno, sin poder puntualizar ninguna dosis porque eso depende exclusivamente del análisis de suelo, pero digamos, a altas dosis, por ejemplo, de fuente nitrogenada sólida, como puede ser de urea, ¿conviene ponerlas en el momento o hacer una partición de aplicación? Bien, acá tenemos que hacer una salvedad. Si estamos pensando, por ejemplo, en cebada y estamos pensando en cebada para forraje, la cebada para forraje nos permite olvidarnos de todo el tema calidad. Entonces nosotros lo que necesitamos es rendimiento. En la cebada para forraje necesitamos aplicarlo ahora, necesitamos poner una dosis importante porque tenemos que tener una gran cantidad de espigas por metro cuadrado. La recomendación es esa, ahora y ya está. Si estamos pensando en cebada para cervecera, o sea, para calidad, para maltería y demás, tenemos que asegurarnos tener un piso y un techo de nitrógeno en la proteína. Entonces, no podemos aplicar todo el nitrógeno ahora porque tendríamos un rendimiento muy alto, pero tendríamos un muy bajo contenido de proteínas que a la hora de comercializar nos lo castigarían por los estándares de comercialización. Entonces, en ese caso habría que recurrir al fraccionamiento del nitrógeno. En el caso del trigo, si uno piensa hacer un contrato por molinería o piensa tener un trigo de calidad en el cual le interesa tener un contenido de proteína alto, regiría el mismo comentario que hice últimamente. Hacer una aplicación ahora para asegurar un rendimiento y complementar la aplicación un poquito más adelante para asegurarme un contenido de proteína adecuado. Entonces, una cosa es rendimiento y otra cosa es calidad. Para asegurarme rendimiento, todo el nitrógeno ahora a full. Si me quiero asegurar calidad, tengo que pensar parte en el nitrógeno ahora y parte en el nitrógeno un poquito más adelante para asegurar buen contenido de proteína en los granos. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.